¿Sabías que dos países se declararon la guerra por un cerdo? ¿O que un soldado persiguió a su perro y desencadenó una invasión? La historia está llena de conflictos armados perfectamente razonables. Y también de esto. Hoy vamos a hablar de las guerras más ridículas, surrealistas y absolutamente innecesarias que la humanidad ha librado. Porque sí, alguien llegó a movilizar miles de soldados por una sandía. Pero antes de empezar, ya sabéis lo que toca. Vamos a resolver el misterio. Empecemos. La Guerra del Cubo, 1325, empezamos con la madre de todas las excusas tontas para ir a la guerra. Año 1325. Dos ciudades italianas, Módena y Bolonia, llevan décadas odiándose. Un día, unos soldados modenenses entran en Bolonia y roban un cubo de madera de un pozo. Un cubo de madera de un pozo. Bolonia exige que lo devuelvan. Módena se niega. Bolonia declara la guerra. Se movilizan miles de hombres. Hay una batalla real, con muertos reales. Y el cubo nunca se devolvió. Hoy sigue expuesto en Módena como trofeo de guerra. En realidad, el conflicto entre ambas ciudades venía de mucho antes. Bolonia era una ciudad alineada con los güelfos, partidarios del Papa, mientras que Módena apoyaba a los gibelinos, aliados del Sacro Imperio Romano Germánico. Estas rivalidades políticas dividían a muchas ciudades italianas durante la Edad Media y provocaban enfrentamientos frecuentes. La batalla decisiva fue la batalla de Sapolino, el 15 de noviembre de 1325. Bolonia movilizó un ejército enorme, de alrededor de 30.000 hombres, mientras que Módena tenía aproximadamente 7.000. Aún así, los modenenses ganaron la batalla en pocas horas. Y como si todo esto no fuera ya suficientemente surrealista, el cubo robado sigue existiendo. Se conserva en el Palazzo Comunale de Módena, aunque el que se muestra hoy probablemente sea una réplica. Aún así, la ciudad lo sigue exhibiendo como símbolo de aquella victoria medieval. La Guerra del Oído de Jenkins, 1739. Esta tiene un nombre tan ridículo que parece inventada, y sin embargo es completamente real. Robert Jenkins era un capitán inglés al que unos soldados españoles abordaron en alta mar, registraron su barco y le cortaron la oreja. Literalmente, se la cortaron. Jenkins guardó la oreja en un frasco de cristal durante años. Luego, en 1738, se presentó ante el Parlamento británico. Sacó el frasco y dijo: «Mirad lo que me hicieron». El Parlamento estalló en indignación, y al año siguiente, Gran Bretaña y España estaban en guerra. Una guerra que duró 9 años y mató a miles de personas, todo por una oreja en un frasco. El incidente ocurrió en 1731, cuando Jenkins navegaba cerca del Caribe. En esa época, España controlaba gran parte del comercio en América y trataba de impedir el contrabando británico en sus colonias. Los guardacostas españoles tenían permiso para abordar barcos sospechosos, y durante uno de estos registros, el comandante español supuestamente le dijo a Jenkins: «Ve y dile a tu rey que lo mismo le pasará si hace lo mismo». El caso se convirtió en una poderosa herramienta de propaganda en Inglaterra. Los periódicos y políticos lo usaron como símbolo de los abusos españoles contra comerciantes británicos. La guerra terminó integrándose en un conflicto mucho mayor, la Guerra de Sucesión Austriaca, que implicó a la mayoría de potencias europeas. Lo que empezó con una oreja en un frasco terminó convirtiéndose en parte de una guerra continental. La Guerra de los Pasteles, 1838, México. Un pastelero francés llamado Remontel tiene una pastelería en Ciudad de México. Un día, un grupo de oficiales del ejército mexicano entra, come todo lo que encuentra y se va sin pagar. Remontel presenta una reclamación al gobierno mexicano. El gobierno mexicano la ignora. Remontel recurre al gobierno francés. El rey Luis Felipe de Francia exige 600,000 pesos de compensación a México, una cantidad absolutamente desorbitada. México dice que no. Francia manda su flota, bombardea el puerto de Veracruz y comienza una guerra que dura meses. Todo esto tiene nombre oficial: la primera intervención francesa en México. Pero los mexicanos, con mucho sentido del humor, la conocen popularmente como la Guerra de los Pasteles. Y sí,
un pastelero francés metió a dos países en guerra. Pero el pastelero no fue la única reclamación. Francia acumulaba muchas quejas de ciudadanos franceses que afirmaban haber sufrido daños durante años de inestabilidad política en México. El caso del pastelero simplemente se convirtió en el símbolo más famoso de todas esas reclamaciones. El conflicto también tuvo consecuencias curiosas. Durante el bombardeo de Veracruz resultó herido Antonio López de Santa Anna, uno de los personajes más famosos de la política mexicana del siglo XIX. La herida obligó a amputarle una pierna, que Santa Anna llegó a enterrar con honores militares. La guerra contra los emús, 1932, Australia, 1932. Los agricultores de Australia Occidental tienen un problema. 20.000 emús están arrasando sus cultivos. Solución del gobierno, enviar al ejército. El mayor GPW, Meredith, llega con 2 soldados, 2 ametralladoras Lewis y 10.000 cartuchos de munición. Frente a ellos, 20.000 pájaros gigantes que no tienen ningún miedo. Lo que siguió fue desastroso para los humanos. Los emús se dispersaban en pequeños grupos antes de que los soldados pudieran apuntarles. Las ametralladoras se atascaban, los emús heridos seguían corriendo como si nada. El mayor Meredith llegó a admitir que los emús podrían sobrevivir a una batería de ametralladoras. Tras 3 semanas se habían disparado más de 2.500 balas, emús muertos. Aproximadamente 50, el ejército australiano se retiró, los emús ganaron. En realidad, los agricultores llevaban tiempo pidiendo ayuda al gobierno porque miles de emús migraban cada año desde el interior del país hacia las zonas agrícolas, especialmente después de la Primera Guerra Mundial, cuando muchos veteranos habían recibido tierras para cultivarlas. Los emús no solo comían los cultivos, también rompían las vallas, permitiendo que otros animales entraran en los campos. Para los agricultores era una auténtica plaga. La campaña militar fue tan ineficaz que se convirtió en motivo de burla en la prensa australiana. Finalmente el gobierno abandonó la estrategia militar y optó por sistemas de recompensas para los cazadores locales. La Guerra del Cerdo, 1859, Isla San Juan, frontera entre Estados Unidos y Canadá. 1859. Un colono americano llamado Lyman Cutlar sale a su jardín y encuentra a un cerdo británico comiendo sus patatas. Cutlar saca una escopeta y mata al cerdo. El dueño del cerdo, un funcionario de la compañía Hudson's Bay, exige compensación. Cutlar se niega. Las autoridades británicas amenazan con arrestarle. Los colonos americanos piden protección militar. Y así, por un cerdo muerto, Estados Unidos envía 461 soldados. El Reino Unido responde con 3 buques de guerra y 140 marineros. Frente a frente, listos para dispararse, los 2 comandantes se miran. Se dan cuenta de lo ridículo de la situación. Deciden tomar una copa juntos y no hacer nada mientras los gobiernos negocian. El conflicto duró 12 años, no murió ni un solo ser humano. El único muerto de toda la guerra fue el cerdo con el que empezó todo. La disputa real era en realidad territorial. El Tratado de Oregón de 1846 había dejado ambiguo el límite exacto entre Estados Unidos y Canadá en esa zona del Pacífico. Tanto colonos británicos como estadounidenses reclamaban las islas. Finalmente, en 1872, ambos países acordaron someter la disputa a arbitraje internacional. El emperador alemán Guillermo I actuó como árbitro y decidió que las islas pertenecían a Estados Unidos. La Guerra de la Sandía, 1856, Ciudad de Panamá, 1856. Un ciudadano americano compra una tajada de sandía a un vendedor panameño. Precio: 10 centavos. El americano se la come, luego decide que no quiere pagar. El vendedor le exige el dinero, el americano saca una pistola, la situación escala. Se forma un altercado, luego una pelea, luego un motín. Luego interviene la policía panameña, luego la gente empieza a disparar. Al final del día, 16 muertos y 15 heridos. Estados Unidos considera que Panamá no supo mantener el orden, exige compensación económica y estaciona tropas en la zona. Por una sandía de 10 centavos,
la Guerra del Fútbol 1969, y llegamos a la que le da nombre a este video. La Guerra del Fútbol, también conocida un poco más seriamente como la Guerra de las 100 Horas. 1969, Honduras y El Salvador, dos países con tensiones políticas y económicas previas. Y entonces llega la clasificación para el Mundial de México 1970. Los dos países se enfrentan en 3 partidos de clasificación. Las aficiones se insultan, hay incidentes violentos en los estadios, la tensión sube. El 14 de julio de 1969, El Salvador invade Honduras. La guerra dura 4 días. Mueren entre 1,000 y 3,000 personas. Miles de civiles son desplazados. Ojo. El fútbol no fue la causa real. Había conflictos territoriales y migraciones masivas detrás. Pero los partidos fueron el detonante. El historiador Ryszard Kapuscinski escribió un libro entero sobre esto. Una guerra real, con muertos reales, precedida por unos partidos de fútbol. La guerra del Stray barra el incidente del perro, 1925-1925. Frontera entre Grecia y Bulgaria. Un soldado griego persigue a su perro que ha cruzado la frontera búlgara. Los guardias búlgaros, al ver a un soldado armado cruzando la frontera, le disparan y le matan. Grecia interpreta esto como un acto de guerra. El ejército griego invade Bulgaria. Hay enfrentamientos, muere gente. La Liga de Naciones, el antecedente de la ONU, interviene y obliga a Grecia a retirarse y pagar una indemnización. Todo porque alguien persiguió a su perro. Este episodio es conocido en los libros de historia como el incidente de Demir Kapu, aunque popularmente se le llama la Guerra del Perro Perdido. La Guerra de Aroostook, 1838, Estados Unidos y el Reino Unido, 1838. Disputa por la frontera entre el estado de Maine y la provincia canadiense de Nuevo Brunswick. Ambos países llevan años sin ponerse de acuerdo sobre dónde termina uno y empieza el otro. Los granjeros de ambos lados empiezan a cortar árboles en la zona disputada. Hay confrontaciones, Maine declara la ley marcial, el Congreso de EU autoriza al presidente a reclutar 50,000 soldados y gasta $10 millones. Se movilizan tropas, el Reino Unido responde con sus propios refuerzos militares. Y entonces, nada. Los dos países negocian, firman un tratado en 1842 y establecen la frontera. Muertos en combate, 0, bajas humanas documentadas, 0. Aunque sí hubo algunas bajas por enfermedades durante la movilización. Así que técnicamente, la gripe mató más gente en esta guerra que el enemigo. La Guerra del Whisky 1973-2022 y terminamos con la más pacífica, la más educada y, sin duda, la más civilizada de todas las guerras de la historia. Isla Hans, un trozo de roca ártica de 1,3 kilómetros cuadrados en el estrecho de Nares entre Canadá y Groenlandia. Literalmente no hay nada en ella, ni árboles, ni habitantes, ni recursos conocidos. Pero Canadá y Dinamarca no se ponían de acuerdo sobre a quién pertenecía. Durante décadas, el conflicto consistió en lo siguiente. Una patrulla canadiense llegaba a la isla, plantaba la bandera de Canadá y dejaba una botella de whisky canadiense. Días o semanas después, una patrulla danesa llegaba, retiraba la bandera canadiense. Plantaba la danesa y dejaba una botella de schnapps danés. Así durante casi 50 años. Este curioso ritual empezó en los años 80 y pronto se convirtió en una especie de tradición amistosa entre ambos países. Los soldados que visitaban la isla a menudo dejaban también notas humorísticas junto a las botellas. En 2022, Canadá y Dinamarca firmaron finalmente un tratado y dividieron la isla por la mitad. Ningún disparo, ninguna víctima y probablemente mucho alcohol consumido. La única guerra de la historia que se libró a base de bebidas alcohólicas. Y bien, ¿qué nos dice todo esto? Que la historia de la humanidad es, en parte, una serie de malentendidos, orgullos heridos y decisiones tomadas en el peor momento posible. Una oreja en un frasco, un perro escapado, una sandía de 10 centavos. Un cubo de madera, conflictos que costaron vidas, dinero y tiempo. Por razones que hoy nos parecen absurdas.
Y quizás dentro de 200 años, la gente mirará nuestros conflictos actuales y pensará exactamente lo mismo. Si te ha gustado este video, dale like y compártelo con alguien que necesite reírse hoy. Y si tienes alguna guerra absurda que crees que debería haber estado en esta lista, déjamela en los comentarios. Nos vemos en el próximo misterio.